Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Y estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este episodio estaremos leyendo los capítulos 13, 14 y 15 del Evangelio según San Juan. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si se las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos,
Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ciertamente, en estos capítulos y los que siguen, es difícil elegir un pasaje del cual comentar en unos pocos minutos, ¿no? Así que vamos primero a tratar de comentar un poquito acerca de lo que sucede en el capítulo 13. Y es que vemos que Jesús está junto a sus discípulos teniendo la cena de la Pascua. Ellos están en los últimos días del ministerio de Jesús, en los últimos días antes de que Jesús entregue su vida. Jesús sabe que ya comenzó su hora. Y es por eso que en el mismo primer versículo del capítulo 13 nos dice que Jesús ya sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y Él está tomando este tiempo para hablar con ellos e instituir la cena del Señor. Aunque Juan no nos habla de ese suceso, sí sabemos que en esta cena es cuando el Señor instituye la cena del Señor y les dice: hagan esto en memoria de mí, recordando mi sacrificio, pero sobre todo recordando que algún día yo regresaré. Ese es el propósito de la cena del Señor. Y aquí vemos cómo ellos están sentados en lo que ellos llamaban mesa, ¿no? Que no era una mesa como nosotros la conocemos, sino que era una mesa bien bajita, y ellos simplemente se sentaban de una manera que ya estaban casi recostados. Y
Jesús anuncia que, antes de eso Jesús se levanta y vemos una parábola en vivo. Usualmente las parábolas que Jesús comunicaba eran habladas al pueblo, pero aquí Él se levanta y lo que estamos leyendo es una parábola actuada. Jesús está con sus discípulos. En otros evangelios leemos que antes de esto ellos estaban discutiendo entre sí de quién sería el mayor cuando el reino de Jesús llegase. Y como esta tarea de lavarle los pies a las personas era reservada para el esclavo de menor rango en la casa, pues ninguno de ellos se había levantado a lavarle los pies a nadie. Y Jesús vemos que se levanta, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñó en la cintura. Y luego va al servicio de lavarle los pies a los discípulos. Luego termina y vemos que se vuelve a poner su manto y se vuelve a sentar en el lugar que le corresponde. Y esto es muy similar a lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús sabemos que es Dios. Y cuando se hizo la pregunta ¿quién irá por nosotros? Sabemos que en Isaías 6 se dice: heme aquí, envíame a mí. Y Jesús no escatimó ser igual a Dios para venir y hacerse hombre y dar su vida por el perdón de nuestros pecados. Vino al servicio de Dios. Él lo dice muy claro: yo he venido a servir, no a que me sirvan. Y aquí en esta escena, en el capítulo 13, vemos cómo eso es precisamente lo que Él hace. Él se levanta, se desprende de su manto y le sirve a sus discípulos, por quien Él en pocas horas, porque ya le queda menos de 24 horas, pues en pocas horas, pues Él dará su vida por cada uno de ellos. Pero luego que termina con esa obra de servicio, pues vemos que Él se vuelve a vestir, a poner su manto y se vuelve a sentar en el lugar donde Él estaba. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo. Después de haber cumplido con la obra de redención, el plan redentor de nuestro Dios Padre, pues Él fue glorificado y Él ascendió una vez más a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, al lugar donde a Él le corresponde. Y esto Él lo dice, esto lo hace y les dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y eso está excelente. Saben quién yo soy, y yo soy todas esas cosas. Pero quiero que entiendan que ninguno es mayor que el otro. Así que mientras yo no esté, hagan lo siguiente: sírvanse los unos a los otros, seamos humildes y no tengamos una mayor estima de quiénes somos en la iglesia, quiénes somos en la sociedad, sino que miremos a todos como que todos estamos en el mismo nivel, porque así es como Dios nos mira. No hay ni uno preferido, ni uno solo. Todos estamos más bien siendo mirados desde arriba, desde los cielos, por el Dios Padre, del Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Luego en el capítulo 14 vemos que Jesús les habla de dos cosas: de cómo Él es el camino al Padre, cómo es por medio de la fe en Él que nosotros podemos llegar al Padre. Dice en el capítulo 14, versículo 6, que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y hay un semicolon y dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos está hablando de la fe que tenemos que depositar en Él si es que queremos ser salvos, si es que queremos ir al cielo. Muchas personas piensan que ya son buenas personas y por eso ya tienen el cielo ganado. Nosotros no le hacemos mal a nadie, nunca hemos matado a nadie, damos limosna en las carreteras, pero si no tenemos a Jesucristo como Señor
y Salvador de nuestra vida, pues lamentablemente ninguna de esas buenas obras que nosotros estimamos y que decimos que ya nos tienen el cielo ganado, pues nos va a llevar al Padre, nos va a llevar al cielo. Solamente por medio de Jesucristo, de confesar nuestros pecados, aceptar nuestra condición como pecadores, reconocerlo a Él como nuestro único y exclusivo Salvador. Entonces es que tenemos acceso al Padre. Y luego viene la promesa del Espíritu Santo. Y eso sí me va a tomar más de 20 minutos hablarlo, así que lo voy a saltar por ahora porque más adelante Él vuelve a hablar de eso. Pero vemos que entonces en el capítulo 15 Él dice algo muy importante, y es que separados de Él, separados de Jesús, nada podemos hacer, porque Él es la vid verdadera y nosotros simplemente somos las ramas. Y nosotros, como ramas de la vid verdadera, tenemos que dar fruto, buen fruto. Tenemos que dar fruto que sea productivo. Pero todo aquel que no da buen fruto, pues no está permaneciendo en Jesús. Y dice el 15:6 que será echado fuera como pámpano y se va a secar. Y lo van a recoger y lo van a echar en el fuego. O sea, van a acabar con ellos. Es necesario que nosotros, una vez ya estamos en Cristo, reconozcamos que tenemos una labor, que tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es llevar frutos al mundo. Es mostrar el amor de Cristo. Y esto lo hacemos por medio de la predicación, compartiendo nuestro testimonio y sobre todo compartiendo el Evangelio de salvación que encontramos en las páginas de la Biblia. Debe haber una convicción en nosotros de que para esto es que hemos sido llamados, para esto es que hemos sido salvos, para que hasta que el día que Él vuelva, nosotros continuemos predicando la palabra de Dios, haciendo discípulos de todas las naciones, en todos los rincones de la tierra. Y no tenemos que ir muy lejos, solamente tenemos que salir de nuestras puertas de la casa y hablarle de Cristo y de su obra redentora a la primera persona que encontremos en la calle. Quizás esa persona conoce a Jesús, quizás la conoce y no tiene una relación con Jesús, o quizás esa persona nunca ha escuchado de Él. Esa es nuestra oportunidad. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 16, 17 y 18 del Evangelio según San Juan. Hasta entonces, que Dios les bendiga y les guarde.